Al igual que le sucedió a HTML, CSS fue creciendo y evolucionando con el paso del tiempo, y cada vez que sacó una nueva versión fue mejorando en las funcionalidades que ofrecía. Han habido varias versiones de CSS, CSS1, que casi no se cuenta, CSS2, que después tuvo su versión 2.1 que fue una revisión, y CSS3, que fue el que trajo la mayor cantidad de componentes visuales a la web, y hoy en día está el borrador de CSS4 dando vueltas. Al igual que sucede en HTML, existe una herramienta para validar la hoja de estilos, el CSS, que es el jigsaw.w3.org/CSS Validator. Esta URL nos permite verificar si el código CSS que estamos haciendo cumple con la normativa que ellos están escribiendo con respecto a las propiedades CSS. Ahora, este validador es un poco menos crítico que el de HTML, dado que si alguna funcionalidad que le pedimos la herramienta no la entiende, lo único que perderíamos es el soporte a esa propiedad. Por dar un ejemplo, hemos visto que existen los bordes redondeados. Bordes redondeados es una funcionalidad propia de CSS3. Si estuviésemos parados en un navegador que no entienda esa funcionalidad, sencillamente veríamos los bordes rectos, cuadrados, como siempre fue la web. No es lo mismo que no veamos bien una funcionalidad de CSS a que algún elemento o etiqueta del HTML no cumpla con la normativa y directamente no funcione, por lo cual hemos omitido la existencia de este validador hasta este momento. Ahora, CSS en particular no fue creado únicamente por la W3C. Las empresas que desarrollan software, la gente que desarrolla navegadores como Chrome, Safari, Opera, etc., también van generando propiedades CSS que son útiles en la web. Ahora, los tiempos burocráticos del validador de la W3C entre que se presenta una propiedad y pasa por todas las fases de estandarización para ver cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que realizar y demás, son un poco más lentos que los del desarrollador. Tal es así que HTML5 todavía está como experimental, todavía no es un estándar y se estipula que hasta dentro de un par de años no va a ser un estándar. Bien. Ahora, puede suceder entonces que alguna propiedad que sea interesante o que esté buena no las reconozca esta herramienta de validación. Y en el momento en el cual se agrega como estándar puede suceder que no se comporte como originalmente la pensó la empresa o persona que la presentó, que la desarrolló en su momento. Bien, ahí entra en juego otra de las herramientas que ofrecen los navegadores a la hora de manipular CSS, que son los vendors prefix. Los vendors prefix son los prefijos propietarios. ¿Qué es esto? Se trata de una técnica que utilizan los navegadores para implementar propiedades que no son estándares. ¿De qué se basa? De poner un prefijo por delante de la propiedad CSS que únicamente afecte, que únicamente se reconozca por el motor de render de ese navegador en particular. Por lógica, tenemos 5 navegadores distintos con 4 motores de render distintos, existen 4 vendors prefix distintos. Todas las propiedades CSS que inician con "-webkit-", que son las que afectan a Chrome y Safari, las que empiezan con "mos" de Mozilla, que afectan a Firefox, las que empiezan con "-o" de Opera y las que empiezan con "-ms", que afectan a Microsoft Internet Explorer. De esta manera, lo que hacen las empresas que desarrollan navegadores es ofrecer la funcionalidad temporalmente en tanto en cuanto la misma no pase por los estándares. Esto significa, traducido al español, que puede suceder que la misma propiedad no exista en dos navegadores distintos, ni siquiera con el prefijo, o que sí exista, pero que se comporten de manera sutilmente distinta. ¿Por qué? Porque todavía no fue estandarizada la forma en la que se tiene que comportar. Y adicionalmente puede suceder también que el día que el navegador le dé soporte definitivo a esa propiedad, una vez que haya pasado por el estándar, que tampoco se comporte igual que su versión prefijada. Son muchos distintos escenarios, pero hay ciertas funcionalidades de CSS que están buenas saber que existen, que dependen de estos prefijos propietarios. Ahora bien, nosotros como desarrolladores no tenemos forma de saber cuáles son las propiedades que requieren este prefijo, porque lógicamente, por dar un ejemplo cualquiera, en Firefox versión 49 hay una propiedad que necesita prefijo,
pero a partir de la versión 50 ya le da soporte y no la necesita. Entonces no podemos estar todo el tiempo leyendo documentación de las distintas empresas que desarrollan software a ver cuándo pasó de ser una propiedad prefijada a ser una propiedad definitiva. Entonces, como no tenemos forma de saberlo, no es la técnica más fiable estar leyendo documentación. Además, teniendo en cuenta que todas las empresas constantemente están presentando propiedades CSS que ellos consideran que pueden ser útiles para el desarrollo web. Por citar un ejemplo absurdo, Firefox ofrece soporte a una propiedad CSS llamada MozBroken. Broken de roto, Moz de Mozilla. ¿Cuándo se dispara este estado MozBroken? Cuando una imagen no se cargó, sea porque la ruta está mal, sea porque hubo un problema en la red, o sea porque el archivo se eliminó del lado del servidor. Entonces, por mostrar este ejemplo, vamos a buscar en nuestra página web una imagen y le vamos a dar una ruta inválida, ¿sí? Una ruta que no sea real. A fotos ovni 2 le vamos a poner ovni-bajo sin el 2. Nos equivocamos, pusimos mal el nombre del archivo, esto está sucediendo en el index. Cuando venimos aquí y actualizamos, en algún lugar de todo esto tenemos una imagen que no se cargó. Lógicamente vemos el alt. Podríamos entonces, por medio de esta propiedad prefijada, hacer un estilo. Lo voy a poner inline porque no va a sobrevivir a este ejemplo. Voy a poner un style que abre y que cierra. Y a este style en particular le voy a decir que busque cualquier imagen que tenga el estado menos moz menos broken. Y a esa imagen que tiene que estar con el estado moz broken le voy a dar un borde de 2 píxeles sólido rojo, un background también de color rojo y un color white. Guardo, vengo aquí y actualizo y tengo el fondo rojo, el color de texto blanco. Le podría dar también un display, ya que estamos. Dame un display de tipo block y dame un padding para todos lados de 10 píxeles. Entonces venimos aquí, actualizamos y tengo ese cartel rojo con el alt de la imagen. Pude haber tomado otra decisión, como por ejemplo quitarla de layout. Si no se cargó la imagen, display none. Lógicamente, este estado moz broken es de Mozilla, no existe en ningún otro navegador que no sea Firefox. Si voy a Chrome y actualizo la web, tenemos el alt, pero no es rojo, ni tampoco con texto blanco, ni tampoco con el padding. O sea que no podemos estar sabiendo qué propiedades existen y cuáles no, y cuáles requieren un prefijo. Esto es algo experimental propio de Firefox. Están experimentando a ver qué sucede cuando una imagen se rompe si el desarrollador quiere hacer algo con ella. Bien, entonces la única solución a la hora de manipular CSS que podría ser no estándar es delegarle la responsabilidad a algún recurso que nos indique si la propiedad requiere prefijo o no lo requiere. Y en ese escenario tenemos dos grandes opciones. La primera opción es usar la web llamada please.io, que nos permite insertar nuestro código CSS y nos va a dar la versión prefijada en tanto y en cuanto lo necesite. Les dejo en el material de descarga del curso la URL de este documento. ¿Sí? Tenemos acá el please.play, lo voy a abrir y eso nos da una web, ¿sí? Que tiene aquí el código original y de este lado la versión prefijada. Y nos ofrece aquí la posibilidad de definir cuántas versiones en el pasado queremos movernos. ¿Sí? Lógicamente no es lo mismo un navegador hace 2 versiones que el mismo navegador hace 15 versiones. Digo, Firefox 50 no es lo mismo que el Firefox 14. También hay que tener presente que uno tampoco va a pedir que se analice un navegador de hace 10 años. Uno tiene que ser también coherente con respecto a cuánto es el tiempo probable que el usuario que entra a nuestra web lleve sin actualizar su software, su hardware o su software, de forma tal de que también sea coherente lo que le estamos pidiendo al please.io con respecto a lo que pasa en la web real. Entonces, nosotros podríamos insertar nuestro código y nos va a indicar si corresponde o no corresponde prefijar alguna propiedad CSS. Única desventaja de este modelo,
cada vez que hacemos alguna modificación en nuestro documento CSS, tenemos que venir aquí a ver si los cambios que hicimos requieren o no requieren prefijos, y posiblemente terminemos con dos archivos CSS. El original, que no estaba prefijado, y la versión que nos ofrece esta página web para utilizarla así en nuestro sistema online, ¿sí? No es la versión, no es la técnica que a mí más me gusta, sinceramente. Es muy dependiente de estos procedimientos, de venir, modificar cualquier cambio del CSS en esta plataforma y que te dé la versión definitiva. Por lo cual hay otra solución que es un poco más práctica y pasiva, no requiere que ustedes hagan demasiado, que es por medio de un JavaScript llamado Prefix Free. Es un JavaScript que se puede descargar desde un usuario de GitHub. Lo tengo también para dejárselos como acceso directo. Este Prefix Free es un JavaScript o un JavaScript de 2 kilobytes que ustedes lo descargan, y lo que hace es revisar si el documento donde uno inserta ese JavaScript requiere o no requiere de prefijos. Entonces, lo vamos a insertar en nuestro proyecto y le vamos a decir que trabaje automáticamente escaneando nuestro código CSS. ¿Cuál es la gran ventaja adicional entre el Prefix Free con respecto a Please? El Please IO nos va a prefijar toda propiedad CSS que requiera del prefijo para cualquier navegador, para Opera, para Safari, para Chrome, para Firefox y para Internet Explorer o Microsoft Edge. El Prefix Free solamente le va a agregar prefijo en tanto y en cuanto el navegador que está accediendo realmente lo necesite. No va a crear el prefijo para todos los navegadores si uno está entrando estrictamente con Chrome. Se va a fijar en ese Chrome que entró, en la versión particular en la que se accedió a la página web, si requiere o no requiere algún prefijo, por lo cual incluso hasta optimiza la performance. La única contra que tiene es que primero escanea todo el CSS, después aplica los cambios que corresponden y hace la actualización que requiera con respecto a lo visual. O sea que puede haber un sutil pequeño micro parpadeo de la página sin prefijo a su versión final prefijada. No es algo que la mayoría de los usuarios se den cuenta, depende de la velocidad de la conexión a internet y también del hardware del usuario. En una máquina lenta posiblemente se note ese sutil parpadeo, cosa que por ahí en una máquina de última generación no se note, ¿sí? Entonces, tengo el Prefix Free para que lo usemos también incluso en mi proyecto. Está aquí, prefixfree.min.js. Este Prefix Free lo voy a insertar en nuestra página web, y eso se hace así como existe la etiqueta link para traer archivos CSS. Hay una etiqueta script para ingresar cualquier código JavaScript que uno quiera utilizar. Hay dos posibilidades con la etiqueta script. La primera posibilidad es escribir aquí adentro todo el código JavaScript que vamos a ejecutar, o la otra posibilidad es traer un archivo externo por medio del atributo src de source. Le voy a decir que con respecto a donde está parado el index, voy a ir a buscar ese archivo prefixfree.min.js, y de acá en adelante cualquier propiedad CSS que escribamos en StyleSheet, en formato o en este style, se va a escanear y va a ser actualizado en los casos que requiera estar prefijado. El most broken en particular no es de las propiedades que reconozca el prefix free, porque es exageradamente experimental. De hecho es una propiedad que probablemente no vea la luz del sol, habida cuenta que no creo que sea normal que un desarrollador web quiera tener una foto rota y en base a esa foto rota tomar alguna decisión, por lo cual si es que está en algún proceso de verificación y estandarización, es altamente probable que no llegue a ningún puerto. Bien, entonces, único tecnicismo del prefix free: si lo testean en Chrome no va a funcionar salvo que la web esté online. http://misitio.com y ahí funciona. Localmente no funciona por todas las políticas de seguridad que tiene Chrome con respecto a ejecutar código ante la posibilidad de que sea un código malicioso o un virus o algo en particular. Pero confíen ciegamente que si estuviese online estaría funcionando, y si no, lo testean en Firefox y se van a dar cuenta que efectivamente funciona como corresponde.